Pase bien, queridos amigos y amigas, estamos en la semana de Pascua. Les hablé en semanas anteriores, sobre todo la última semana de la Semana Santa, que fue la Semana Santa, sobre el misterio del amor. Y concretamente les expliqué cómo la Semana Santa era una semana de amor. Bueno, ahora en consecuencia y queriendo aclarar un poco, elaborar un poco más todo este misterio, yo eh, quiero compartir con ustedes parte de un librito que acabo de publicar que se titula Luces y sombras del catolicismo. Entonces yo quisiera que a través de estas páginas entender mejor esta luz que nos ofrece la Pascua, porque la Pascua es entre todo la estación litúrgica, el tiempo litúrgico de la luz. Un capuchino hace algunos años escribió en contraste con el Via Crucis, el Via Lucis, el camino frente al camino de la cruz, el camino de la luz, que es el misterio y lo que celebramos en este tiempo de la Pascua, sin quitar nada, por supuesto, al Vía Crucis y todo lo que hemos explicado sobre la Cuaresma y la Semana Santa. Pero como también el Papa nos lo dice en su documento, que fue uno de los primeros documentos que nos escribió sobre el gozo del Evangelio, es necesario que nosotros los cristianos, los católicos, demos una imagen luminosa de nuestra fe, que no, dice él, que no andemos con cara de Cuaresma, con cara sombría, triste, como si estuviéramos, qué sé yo, desahuciados de la salvación o de la felicidad. Bien. Entonces, este librito, que lo podrán conseguir en librerías de aquí, de México, no en todas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en nuestra librería de la colonia Las Águilas, y en nuestra casa de la Piedad, Michoacán, y quizá en algunas otras comunidades, como las hermanas capuchinas de Puebla. Y pues quien está interesado puede comunicarse sobre todo con la librería de las Águilas en México, cuyo número es 5555930022. 5555930022, y la señora responsable de la librería con mucho gusto se lo mandará a su domicilio, ¿no? Él le dará sus referencias sobre el precio y se lo mandará con gusto. Bueno, quienes tengan la oportunidad de conseguirlo en La Piedad, aquí en México, o con las capuchinas de Puebla, pues tanto mejor. Pues quisiera introducirles este librito. Ante todo, pues bueno, el índice quizá es un poquito confuso, porque una persona hoy me decía, pues todo eso lo trata el catecismo de la Iglesia. Pues sí lo trata, pero lo trata solamente poniendo y exponiendo la doctrina. Y yo no me fijo tanto en la doctrina, aunque sí la tengo en cuenta, pero sobre todo me fijo en ver las sombras de todo eso, como son las bendiciones, las devociones,
a la Virgen, a los santos, el culto a las reliquias, las indulgencias, el modo como se celebran los sacramentos, la misa concretamente, la relación entre liturgia y religiosidad popular, en qué consiste ser católico practicante y la relación que hay entre evangelización y sacramentalización. Finalmente, un capítulo de conclusiones que si tenemos tiempo se lo voy a leer también. Son 18 conclusiones que vienen a aplicar o a sí, aplicar y explicar de una forma concreta todo lo que he expuesto de una forma crítica en los capítulos anteriores. En el prólogo digo lo siguiente, les voy a leer textualmente el prólogo. Ante temas tan delicados para muchos como los que quiero tratar en estas páginas, creo que puede ser bueno hacer algunas reflexiones previas que sirvan de referencia y para que no piensen que estoy hablando arbitrariamente con mente de iconoclasta. Iconoclasta significa aquellos que destruyen las imágenes sagradas, las imágenes de culto. Al pensar en ellos, han venido a mi mente dos textos que responden a dos circunstancias del ministerio de Jesús. En ellos me refiero a estas personas que puedan pensar que mis reflexiones son muy negativas o destructivas. El primero de esos textos del ministerio de Jesús es el de la purificación del templo, que en el Evangelio de Juan se sitúa al inicio del ministerio de Jesús, como si quisiera dar a entender prácticamente lo que Jesús afirma explícitamente en el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, cuando repetidas veces dice: ustedes han oído que se dijo a nuestros antepasados, tal, 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 pero yo les digo esto otro. Jesús viene a instituir un nuevo orden de moral y de culto que estará inspirado por el segundo texto que quiero mencionar. En la conversación con la mujer samaritana en el mismo Evangelio de Juan, Jesús le dice a esta mujer inquieta, insatisfecha de su vida en todas sus dimensiones, que llega un tiempo, más aún, dice, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Porque así debe ser, que los adoradores que Dios quiere lo adoren en espíritu y verdad. Porque Dios es espíritu. Con la primera experiencia, Jesús no solo rechaza el culto de animales, todavía vigente en su tiempo, sino que sobre todo rechaza el mercantilismo en torno a los sacrificios, que sin duda dejaba buenas ganancias a los oficiales del templo. La primera experiencia es la de la purificación del templo. Y pone de relieve que el templo, como casa donde Dios había establecido su morada, era casa de oración y de culto. Por ello dice: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. En el segundo caso, Jesús da un paso más que no lo hemos entendido hasta el día de hoy. El rechazo o la caducidad de recintos sagrados o templos en los que se localiza a Dios y su culto. Así se entendió en los primeros siglos de la cristiandad, gracias a que el Imperio Romano no reconocía a los cristianos como grupo religioso genuino, sino más bien como una secta peligrosa del judaísmo, y por ello fueron cruelmente perseguidos durante 3 siglos.
hasta que Constantino se convirtió y dio a los cristianos el derecho a existir y tener sus lugares de culto. Los creyentes, llamados inicialmente seguidores del camino, se reunían en las casas y para ciertas actividades en las catacumbas. La comunidad se reunía para celebrar la Eucaristía, haciendo memoria agradecida del misterio pascual y cultivar su comunión fraterna, mirando también por las necesidades de los pobres, para cuyo servicio se instituyó el orden sagrado del diaconado. Sin embargo, con la paz constantiniana y después con la invasión del imperio de parte de los pueblos del norte de Europa, llamados comúnmente bárbaros, la Iglesia adoptó las formas de religiosidad, fíjense bien, adoptó las formas, o al menos algunas formas de religiosidad de religiones paganas, adoptando también sus templos para el culto cristiano. Y no porque la Iglesia estuviera declinando sus derechos o queriendo, qué sé yo, fallar a su vocación, sino con la buena voluntad de aprovechar esas prácticas y lugares paganos para el culto cristiano. Desde entonces, desde entonces, hasta el Concilio Vaticano II, prácticamente 20 siglos, la Iglesia fue asumiendo cada vez más una espiritualidad y unas formas de culto que distaban mucho de la espiritualidad evangélica y del culto instituido por Cristo, centrado en el amor fraterno, la justicia y la acción de gracias, como el término Eucaristía lo indica. La Iglesia fue asumiendo al pasar del tiempo una mentalidad cultural de sabor pagano, de forma que el memorial eucarístico de acción de gracias se convirtió en un sacrificio que actualizaba y completaba el sacrificio de la cruz. Por ello, la mesa en torno a la cual Jesús reunió con los suyos con los suyos para la Pascua de la Última Cena, se convirtió en un altar sacrificial. Y desde allí se siguieron otras prácticas religiosas que fueron dando eh, matices de un sacrificio a la misa en el que lo importante era el ceremonial presidido por el obispo y los sacerdotes, y poco a poco el pueblo se sintió un asistente mudo y pasivo que en algunas ocasiones podría recibir la comunión. Suena raro esto, ¿verdad? Pero así era. En algunas ocasiones podían recibir la comunión, no cada domingo que fueran a misa. Y esto tenemos testimonios, pues incluso de monasterios de religiosas de clausura, como las clarisas, en las cuales se indicaban los pocos días del año en que las hermanas o las religiosas podían recibir la comunión. Con la pérdida de vista del culto cristiano inspirado en Jesucristo, se fueron introduciendo más prácticas de religiosidad natural, cargadas de ideas poco evangélicas y prácticas utilitarias y supersticiosas que agobiaban a los cristianos con obligaciones y amenazas de pecado y de castigos eternos. De ahí se originó la veneración de reliquias y devociones a los santos, la concesión de indulgencias, la práctica del ayuno y de la abstinencia, como medios para asegurar la salvación eterna y evitar las llamas del purgatorio y del infierno.
Y a medida que se fue perdiendo una fe cristiana centrada en una historia de salvación, celebrada en honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como memorial de esa historia en el misterio pascual de Cristo, la Iglesia se centró en la ortodoxia de la doctrina, es decir, en asegurar que no se fueran a enseñar doctrinas heréticas o contra el credo de los apóstoles. Y su preocupación, por tanto, fue la erradicación de las herejías. El Concilio Vaticano II afrontó una renovación eclesial desde diferentes frentes. Una renovación litúrgica para dar a los sacramentos una proyección doble. Por una parte, celebrar y asumir la historia de la salvación y por otra, proyectar la gracia de cada sacramento en una vida de testimonio cristiano. También quiso renovar la imagen de la Iglesia como sacramento universal de salvación, y para ello estudió las formas de relacionarse con las realidades temporales y con los sistemas ideológicos de la actualidad. Estudió las formas de restablecer lazos de unidad con otros creyentes y de tener una mirada más fraterna hacia todos los seres humanos. Claro está que esto, pues no fue aceptado por todos los grupos eclesiales y precisamente esto originó un grupo cismático dentro de la Iglesia a raíz del Vaticano II, por no tener esta apertura sugerida y propuesta por el Concilio Vaticano II, apertura a las realidades temporales, perdón, y también a otros grupos y religiones, grupos religiosos y religiones paganas. El concilio quiso alimentar la vida de los cristianos con la palabra de Dios y para ello hizo hacer asequible el estudio de la Biblia a todos los fieles de la Iglesia, porque solo a través del conocimiento de las fuentes auténticas de la fe, el cristiano podrá dejar de lado las creencias supersticiosas y de religiosidad natural. La Iglesia también quiso dejar su papel de juez inquisidor sobre credos y cultos, un papel que todavía muchos católicos quisieran revivir, declarando la libertad religiosa como derecho de todo ser humano, puesto que la fe de una gracia puesto que la fe parte de una gracia, como Jesús lo indicó al decir, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y parte de una invitación libremente aceptada, como Él lo significa con las palabras, si alguno quiere venir en pos de mí. Sirvan estas reflexiones introductorias para entender las páginas que siguen tratando de purificar nuestra fe y nuestro culto cristiano de influencias paganas y tratando asimismo de provocar a los lectores a discernir la pureza de su fe y de su vida de acuerdo al Evangelio de Jesucristo y a la herencia cultural que nos ha legado. Es muy importante. Pues la intención de estos capítulos, de este librito, es esto: purificar nuestra fe en nuestro culto cristiano de influencias paganas religiosas, tratando así de provocar a los lectores a discernir la pureza de su fe y de su vida, comparada o vista en el espejo del Evangelio de Jesucristo
y de la herencia cultural que Él nos dejó y que la Iglesia ha tratado de seguir. Bueno, entonces, entre las conclusiones, el último capítulo son conclusiones de todo lo que se dice. En otro día, pues, trataré algún otro capítulo, les leeré algún otro capítulo de este librito y también seguramente que no vamos a poder acabar con todas las conclusiones, las iremos concluyendo o acabando. Espero que cada uno de los que me han acompañado hasta aquí pueda hacer sus propias conclusiones sobre su experiencia personal de fe y de vida cristiana. De mi parte haré algunas que espero sean realistas y prácticas. 1. Convencernos de que ser cristiano es vocación a una vida semejante a la de Cristo, aunque nuestro tiempo sea muy diferente. 2. Darnos cuenta de que la vida cristiana no está encerrada en unos lugares y con unas personas concretas, sino abierta al mundo y para todos. 3. Saber que nuestra fe de cristianos está centrada en Jesucristo. Él nos lleva al Padre y a los hermanos. 4. Saber que nuestra fe en Cristo es una fe interpersonal. Ojo, no impersonal, sino interpersonal y no doctrinal. Es decir, una fe que nos lleva a creer y relacionarnos con unas personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han hecho y están haciendo una historia de salvación, gracia y vida con cada uno de nosotros. En consecuencia, nuestra fe no es una virtud individual para creer en Dios, sino que es fruto de nuestro bautismo, don de Dios, que nos confiere las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Al decir que nuestra fe no es una virtud individual para creer en Dios, lo cual tiene aplicación a la religiosidad natural. Al decir eso, quiero decir que yo no puedo decir, yo soy cristiano a mi manera, yo soy cristiano y a mí déjenme en paz, no me compliquen la vida. No, eso no es. Esa no es la fe de un cristiano. Porque la fe del cristiano es un don que se nos da en el bautismo y se nos da para ser sacerdotes, profetas y reyes. Y para ello se nos dan estas tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. A ese respecto, sexta conclusión. A ese respecto leemos en San Pablo a los Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5. Así pues, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además, por la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. En otras palabras, lo que nos dice San Pablo en este texto lo podemos concretizar en que somos justificados, salvados por la fe. En consecuencia, estamos en paz con Dios,
Todo se realiza por medio de nuestro Señor Jesucristo, fuente de toda gracia. Nuestra gloria y alegría está en la esperanza en Dios, que nos fortalece. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. 6. El culto que damos a Dios debe tener una proyección de acción de gracias y de alabanza a Dios, y después frutos de misericordia. Acción de gracias y de alabanza, ante todo. Y luego, que produzca en nosotros frutos de misericordia, es decir, que vayamos a nuestra vida, volvamos a nuestra vida, siendo testigos activos de misericordia. 7. Hemos sido salvados por Cristo, por su misterio pascual. Y hacemos memoria de este misterio en la Eucaristía, que es la fiesta de ese amor salvador de Dios en Cristo. Hacemos memoria del misterio pascual en la Eucaristía. 8. Los misterios de nuestra fe, expresados y celebrados en los sacramentos, no podemos adaptarlos a nuestros intereses religiosos, personales, individuales, pues sería equivalente a profanarlos, haciendo de ellos magia religiosa o comercio religioso. Sea una novena, una manda, una misa, no podemos manipularlos y decirle, Señor, mira, aquí te doy este estipendio generoso. Aquí ahora yo voy a hacer esta manda, si me concedes te voy a dar 1,000 pesos al primer pobre que me encuentre en la calle. Y así, eso, hermanos, hermanas, que es muy frecuente, se llama mercantilismo religioso. Y no creen que Dios está de acuerdo con eso. 9. El bautismo es nuestro nacimiento como hijos de Dios. La confirmación es consagración para ser testigos de Cristo. La Eucaristía es celebración del memorial del amor de Dios, manifestado y vivido en el misterio pascual de Cristo, pasión y muerte y resurrección, que renuevan y fortalecen en nosotros la vida eterna. La reconciliación o confesión, como todavía la llaman algunos, es sacramento que renueva nuestra comunión con Dios y con la Iglesia, madre y maestra de la vida cristiana en el Espíritu. El matrimonio no es simplemente para no vivir en pecado, como piensan algunos. El matrimonio es signo sacramental para vivir el amor conyugal fecundado por el amor divino, para así ser testigos de ese amor en la vida de familia, fecunda en los hijos y en la vida de la Iglesia. El sacerdocio es el sacramento que hace presente a Cristo, actualizando su salvación por medio de la evangelización y de los sacramentos. Sacerdocio que llamamos ministerial, que es el que ejercemos nosotros los sacerdotes, porque todos tenemos un sacerdocio común, que se llama, recibido del bautismo, cuando nos ungieron, por el cual también nosotros podemos ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios pues, que estén en sintonía, obviamente, con el sacrificio de Jesucristo, cuyo propósito fundamental fue hacer la voluntad de Dios y darle gloria. Y finalmente, la unción de enfermos es también un sacramento que hace presente a Cristo, que cura
nuestro cuerpo y nuestra alma. Pues es todo por hoy, queridos amigos, amigas, paz y bien.